Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es José Torres y vamos a seguir comentando acerca del módulo 3 sobre los protocolos y modelos. Entonces, esta es una cuarta entrega relacionada con el módulo 3 del CCNA, Introducción a Redes, versión 7. Eh, Durante este módulo hemos estado abordando lo que son los protocolos y los modelos. Ya habíamos mencionado pues qué es un protocolo, cuáles son las funciones que desarrollan los protocolos, y en la entrega anterior abordábamos el uso pues de los modelos de referencia como TCP, el modelo TCP/IP y el modelo OSI. Abordábamos sus capas, sus funciones que son esenciales para comprender lo que es un proceso de comunicación, y también abordábamos la parte del encapsulamiento que se desarrolla en el transmisor y el proceso de desencapsulamiento en el receptor. Abordábamos las diferentes PDU que se desarrollan en este proceso de encapsulamiento y desencapsulamiento, el aporte que agrega cada una de las capas al proceso de encapsulamiento para que la información pues, pueda ser transmitida desde un origen hacia un destino. Entonces, a ese aporte que se desarrolla se le conoce pues como PDU, y mencionábamos pues de la PDU de la capa de aplicación como datos, la PDU de la capa de presentación como datos, la PDU de la capa de sesión como datos. Recordemos que estas tres capas lo que hacen pues es preparar eh, los datos para su transmisión. Luego, cuando los datos pasan a la capa de transporte, esos datos son encapsulado dentro de un segmento. El proceso de segmento lo que hace pues es dividir los datos en partes más pequeñas que puedan ser más manejables para los procesos de transmisión. Y ese proceso de segmentación es lo que contribuye a que pueda haber pues la multiplexación, o sea que una comunicación no esté dedicada exclusivamente entre un transmisor y un receptor, sino que pueda haber entrelazados de diferentes orígenes que puedan estar pues haciendo uso de la red, como si la red pues estuviera dedicada exclusivamente pues a un origen. Entonces, parte de eso pues abordábamos en la sesión anterior. También mencionábamos el uso de cuando los datos pues pasan a la capa de, de red, entonces los datos son encapsulados dentro de un paquete, y en este proceso parte de la información que se le agrega es el direccionamiento pues IP, la dirección IP origen, dirección IP destino. Entonces, eh, cada paquete puede recibir este encabezado que le va a permitir poder llegar desde el origen hasta el destino. Y luego el paquete cuando baja a la capa de enlace de datos, es encapsulado dentro de una trama. Dentro de este proceso de encapsulamiento, pues se le envía, se le agrega la dirección MAC origen y dirección MAC destino, que es pues información que es sumamente importante para la comunicación a nivel dentro de una misma red. Y luego pues la capa física se encarga de agarrar la trama y convertirla pues en bits. Entonces ese proceso, cuando llega al destino, el proceso se invierte en un proceso de desencapsulamiento. Entonces, parte de lo que estábamos abordando en el módulo anterior. Entonces, vamos a pasar al contenido de esta que continúa pues con el módulo 3. Entonces, continuando en esta tercera entrega, vamos a pasar a lo que tiene que ver con el acceso a los datos. Entonces, dentro del proceso de intercambio de datos entre un transmisor y un receptor, para que pueda haber comunicación, entonces es esencial el direccionamiento
que se agrega dentro del proceso de encapsulamiento de los datos. Recordemos que cada una de las capas, como mencionábamos anteriormente, cada una de las capas realiza pues un aporte que es la contribución para el proceso de la comunicación. Entonces, en ese aporte decíamos que en el proceso de encapsulamiento se le agrega un encabezado a nivel de la capa de transporte, un encabezado a nivel de la capa de red y un encabezado a nivel de la capa de enlace de datos, que es lo que facilita que ese proceso de comunicación pues se pueda desarrollar de manera satisfactoria. Entonces, tanto la capa de enlace de datos como las capas de red utilizan direccionamiento para entregar datos desde el origen hasta el destino. Las direcciones de origen y de destino de la capa de red son responsables de enviar el paquete IP desde el dispositivo de origen hasta el dispositivo final, ya sea en la misma red o en una red remota. Las direcciones de origen y de destino de la capa de enlace de datos son responsables de enviar las tramas de enlace de datos desde una tarjeta de interfaz de red NIC a otra en la misma red. Entonces, a nivel de este proceso de encapsulamiento y desencapsulamiento, a nivel de la capa física, podemos ver pues que se agregan bits de temporización y bits de sincronización. Más adelante vamos a ver que cuando existe un proceso de comunicación, pues existen separación entre una trama y la siguiente trama. Entonces ahí hay pues unos bits de separación que pueden también incluir pues bits de temporización y bits de sincronización. Y a nivel de la capa de enlace de datos, pues se agregan las direcciones físicas de origen y destino. A nivel de la capa de red, eh, se agrega las direcciones lógicas de origen y destino, que son pues las direcciones IP de origen y destino. Y a nivel de la capa de transporte se agregan los números de procesos, de destino y de origen, o números de puertos. Estos números de puertos pues identifican a las aplicaciones. Por ejemplo, si es puerto 80, entonces se sabe que es HTTP, el protocolo o la aplicación que se está utilizando. Si es puerto 23, entonces sabemos que es Telnet. Entonces, el número de puertos permite identificar a las aplicaciones que se están utilizando o que van a intervenir en un proceso de comunicación. Y las capas superiores, pues que realizan la codificación de los datos. Entonces, básicamente, la comunicación se desarrolla gracias a el direccionamiento que es que cada una de estas capas puede agregar en su proceso de encapsulamiento. Entonces, cuando una trama llega a un equipo destino, el destino pues lo que hace es comparar si la dirección física o la dirección MAC destino que lleva el paquete coincide con su propia dirección física. Si esa información coincide, entonces se asume que la trama le pertenece. Pero si esa información es diferente, entonces pues lo que hace es descartar la trama. De igual manera, cuando el paquete pasa a la capa de red, entonces se compara la dirección lógica o dirección IP destino del paquete con la dirección IP que tiene el equipo. Si esa información coincide, entonces el proceso de desencapsulamiento pasa a la siguiente capa. Si esa información no coincide, entonces se da por descartado ese paquete. Y cuando llega a la capa de transporte, entonces la capa de transporte lo que hace es identificar el número de puerto y en base a ese número de puerto él decide si es un segmento para HTTP, si es un segmento de voz IP, si es un segmento de SSH, de Telnet, de FTP, de DNS. Entonces él lo puede identificar en base a los números de puertos. Entonces las direcciones lógicas de capa 3, los paquetes IP contienen dos direcciones IP. La dirección IP de origen, que es la dirección IP del dispositivo emisor, la fuente de origen del paquete.
la dirección IP de destino, que en este caso es la dirección IP del dispositivo receptor, es decir, el destino final del paquete. Estas direcciones pueden estar en el mismo enlace o pueden estar en enlaces remotos. Entonces, en el mismo enlace, por ejemplo, si tuviéramos aquí otra PC, una segunda PC conectada aquí a este switch, a este router, perdón, entonces tanto la PC1 como esta otra PC estaría en la misma red. Pero en este caso, por ejemplo, este origen que vemos aquí y este otro destino están en redes diferentes. Entonces, parte de lo que hemos visto anteriormente, que decíamos que una dirección IP tiene dos partes. Una parte que identifica la porción de red y una parte que identifica la porción de host en una dirección IP. Entonces, en esta parte podemos ver, esta es la porción de red de esta dirección IP y esta es la porción de host. Esta es la porción de red y esta es la porción de host. Entonces, cuando la porción de red es diferente entre dos direcciones IP, entonces podemos asumir que ambos hosts están en redes diferentes, que es lo que vemos aquí. Los routers segmentan las redes. Entonces, eso significa que en esta parte yo tengo una red aquí, tengo otra red aquí y aquí tengo otra red. Tres redes diferentes. Entonces, por lo tanto, si el origen es 192.168.1.110 y el destino es 172.16.1.99, como las porciones de red son diferentes, entonces podemos asumir que ambos hosts están en redes diferentes. Entonces, un paquete IP puede contener pues dos partes, que es lo que le mencionaba. En el caso de una dirección IPv4, podemos tener pues la porción de red y la porción de host. En el caso de los prefijos IPv6 también vamos a ver que tiene dos partes, que es la porción del prefijo y el identificador de interfaz. Entonces, en una dirección IPv4 tenemos pues la parte de red que en IPv6 se conoce como prefijo. Entonces, la sección más a la izquierda de la dirección que indica la red de la que es miembro la dirección IP. Cada LAN o WAN tendrá la misma porción de red. Es lo que vemos aquí. Entonces, esta es la porción de red y esta es la porción de red. Estas direcciones IP. Entonces, como ambas partes son diferentes, entonces podemos asumir que ambos hosts están en redes diferentes. Pero ¿qué pasaría si yo tengo otra dirección IP que es 192.168, 2, 100 y otra 192, 100, 168, 1, 200? Entonces, en este caso, esta porción aquí es diferente porque es 192.168.1 y la segunda es 192.168.2. Eso ya generaría pues otra red. Pero en este caso, que es 192.168.1.200, entonces la primera parte es igual que la porción de red. Entonces, por lo tanto, esos dos hosts estarían en la misma red. La misma red. Entonces, cada LAN o cada WAN tendrá la misma porción de red. En el caso de la segunda parte, que es la parte del host o el identificador de interfaz en una dirección IPv6. Entonces, la parte restante de la dirección identifica un dispositivo específico dentro del grupo. La sección de host es única para cada dispositivo en la red. Entonces, podemos ver que esta porción, que es la parte de host, y esta porción, que es la parte de host. Y en esa parte, pues cada uno debe tener
una dirección exclusiva. Por ejemplo, en este caso que yo puse la 1200, esa sería una IP exclusiva. También, por ejemplo, si yo tengo otra IP, 192, 168, 110. 10. Entonces no pueden existir dos direcciones IP dentro de la misma red, o sea, dos hosts no pueden tener la 192, 168, 120, porque eso pues generaría un conflicto IP. Y los hosts que entran en conflicto pues no, no podrían entablar pues un proceso de comunicación mientras pues no tengan una dirección IP exclusiva. Entonces, para desarrollar un proceso de cuando uno quiere identificar, perdón, sí, identificar la red a la que pertenece un host, entonces en redes uno puede desarrollar una operación que se conoce como AND. Un AND. La operación AND es una operación físico-matemática, perdón, lógico-matemática, mediante la cual al realizar esta operación se puede determinar la red a la que un host pertenece. Esta operación se hace pues entre la dirección IP y la máscara de su red. Por decir algo, la 192, 168, por decir algo, 1200. 1200. Si yo quiero saber, bueno, voy a ponerle 201. La 1201, si yo quiero saber a qué red pertenece, con máscara de 28 bits. ¿Okay? Entonces, para hacer esta operación, pues se puede hacer la operación AND, que es una conversión binaria, perdón, que es una operación multiplicación binaria, bit a bit, entre la dirección IP y la máscara. Vamos a verla aquí. 255, la máscara es de 28, sería 3 veces 255 y el último serían 4 bits, que sería 192, 128 más 64 más 32 más 16, que sería 240 aquí. Entonces, a veces no es necesario pues ni hacer la operación eh, binario para determinar cuál es el resultado. Entonces, cuando se hace la operación AND entre la dirección IP y la máscara, lo que se obtiene es la red a la que un host pertenece. Entonces, por lo tanto, si hacemos una multiplicación, cuando todo es 1, entonces aquí me va a dar 192. Aquí es 168, me va a dar, si está multiplicado por 255, entonces me va a dar 168. Y aquí pues me va a dar 1. Entonces, probablemente aquí es donde voy a determinar cuál es el valor. Entonces, si es 240, ya decíamos que sería 1, 1, 1, 1. Y luego 0, lo demás. 0. Y 200 sería 128 más 64, 192. 192, aquí sería 0. Más 16 se me pasa. Sería 128 más 64, 32, 16. Aquí sería 8. Sería 1. Y lo demás es 0. Entonces, si yo hago esta multiplicación binaria, entonces sería 1 por 1 es 1, 1 por 1 es 1, 1 por 0 es 0, 1 por 0 es 0, 0 por 1 es 0, 0 por 0 es 0, 0 por 0 es 0 y 0 por 0 es 0. Entonces, lo que quiere decir que este valor es aquí 192.
192. Entonces quiere decir que el host 192.168.1.101 está en la red 192.168.1.192. Esa es la red. Entonces ese se puede hacer pues en un proceso de AND. El AND pues es una multiplicación binaria. En este caso yo solamente pues hice la conversión y la multiplicación en el último octeto porque lo demás pues me resulta pues innecesario, aunque se puede hacer todo de manera completa, pero pues ya sé que cuando multiplico todo esto por 1, entonces me va a resultar el mismo valor. Y lo vamos a ver aquí, si yo pongo 192, sería 192 en binario, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Eso es 192. Ahora 255 es todo 1. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Entonces, ¿cuánto me resultó aquí? 1, 1 y todo lo demás 0. 0. Entonces, por lo tanto, ¿qué me resultó? 192. Ay, perdón, 192. Disculpen que no puedo manejar bien pues, el puntero ahí. Entonces, 192. Entonces, por eso es que yo no vi necesario pues, hacer la conversión. Pero pues en un ejercicio a veces es necesario hacer todo el proceso. Entonces, la operación AND me permite poder determinar la dirección de red a la que un host pertenece. En el caso de una dirección IPv6, perdón, IPv4, entonces la operación AND se realiza entre la dirección IP y la máscara de su red. Por otra parte, también podemos mencionar que en el caso de IPv4, las porciones de red pueden tener diferentes longitudes. En este caso, esta tiene una longitud de 24 bits, pero también pueden haber direcciones IP que tengan una porción de red de 8 bits o una porción de red de 16 bits o pues otras porciones de red diferentes que pueden variar pues de 16, de 17, 19. Pues, más adelante vamos a hablar en detalle de esos aspectos. En el caso de las direcciones IPv6 que son direcciones de 128 bits, entonces la porción de red generalmente pues tiene, perdón, la porción de prefijo, el prefijo tiene una longitud de 64 bits, que sería pues como el equivalente de la porción de red de una IPv4, y la porción o el identificador de interfaz también pues tiene una longitud de 64 bits. Bien. Entonces, ¿de qué manera se desarrolla el proceso de la comunicación? Entonces, ya hemos visto que en el proceso de encapsulamiento, para que pueda enviarse datos de un transmisor hacia un receptor, entonces se agrega información como la dirección IP origen y la dirección IP destino, la dirección MAC origen y la dirección MAC destino. Entonces, ¿de qué manera se desarrolla la comunicación cuando dos dispositivos están en la misma red? Entonces, cuando los dispositivos están en la misma red, el origen y el destino tendrán el mismo número en la porción de red de la dirección, que es lo que podemos ver aquí. La PC1 necesita enviar datos de la 192.168.1.110 al servidor FTP que está en la 192.168.1.9. Entonces, como podemos ver, la porción de red es idéntica, lo que quiere decir que ambos dispositivos están en la misma red. Entonces, si los dos dispositivos están en la misma red, entonces van a tener la misma porción de red. Entonces, luego, adicionalmente, cuando los paquetes se pasan a la capa de enlace de datos, entonces se le agrega la dirección IP, perdón, la dirección física, que sería la dirección MAC del origen y la dirección MAC
del destino. Entonces, en el encabezado de la trama Ethernet se le agrega la MAC destino y la MAC del origen. A diferencia, podemos ver que en este caso, en el caso del encabezado de la capa de red, primero se agrega la IP origen y luego la IP destino. Entonces, ¿de qué manera en este caso se obtiene pues la dirección MAC del origen? Entonces, cuando nosotros desarrollamos el proceso de transmisión de datos u originamos tráfico desde nuestro equipo transmisor hacia un determinado equipo receptor, entonces pues el equipo de la PC1 le agrega su dirección IP origen y la dirección IP destino hacia donde va dirigido el tráfico. Entonces, adicionalmente, en la capa de enlace de datos se le agrega la dirección MAC del dispositivo transmisor. Entonces, luego se pasa a la capa de enlace de datos y entonces se tiene que agregar también la dirección MAC del equipo destino. Pero ¿cómo hace el equipo destino para poder reconocer a cuál es la dirección MAC que está asociada al servidor FTP? Que es lo que podemos ver aquí. Entonces, para ejemplificar este proceso, voy a entrar a una sesión de Packet Tracer donde voy a, pues, a ver ese proceso de la comunicación. Entonces, previamente yo tengo aquí una configuración de Packet Tracer. Tengo dos redes. Esta sería la red 192.168.1.0, que este host tiene la 1.10 y este tiene la 1.11, 192.168.1.11, y estos están en la red 192, perdón, 172.16.1.10, que es esta host, y este tiene la 1.11. Aquí. Entonces, esta es una red y esta es otra red. Podemos ver las porciones de red son diferentes. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, hacer ping de la... Quiero hacer ping de la 192.168. Vamos a ver la IP primero. Config. Entonces, esta tiene la IP 192.168.1.10. Esa IP. Y le voy a hacer ping a la 192.168.1.10. Perdón, a la 1.11, que es el otro dispositivo. Entonces, como puedo ver, ahí me dice que la comunicación fue exitosa. Entonces, en el proceso yo pues le dije a quién con quién iba a entablar la comunicación, que en este caso era con el 192.168.1.10. Pero para que se pueda desarrollar esa comunicación, entonces esta dirección IP tiene que estar asociada con una dirección MAC. Entonces, ¿cómo hace la PC0 para saber cuál es la dirección MAC de la PC1? Entonces, ese proceso se desarrolla a través de un protocolo que se conoce como ARP, o protocolo de resolución de direcciones. Entonces, el protocolo de resolución de direcciones crea pues una caché ARP. Entonces, para desarrollar esa asociación entre dirección IP y dirección MAC, cuando un dispositivo necesita resolver una dirección IP a su dirección MAC, entonces envía un broadcast ARP. Este es un servicio para que el host que necesita desarrollar un proceso de transmisión pueda asociar a una dirección IP, una dirección MAC, entonces lo hace a través de el protocolo ARP. Entonces, si un equipo tiene datos que transmitir, entonces lo primero que hace es consultar su caché ARP. Esta caché.
Si en la caché ARP no existe una asociación entre dirección IP y dirección MAC, entonces envía un mensaje de broadcast a toda la red para obtener la dirección MAC que él tiene que asociar pues a una dirección IP. Entonces de esa manera pues él puede asociar u obtener la dirección MAC que está asociada con una dirección IP. Entonces, si nos vamos a la PC1 y le damos ipconfig, all, entonces aquí yo puedo ver que la dirección física, puedo ver la dirección física del equipo. Aquí me dice que es Ethernet. Y me dice dirección física, fiscal de la tarjeta de red y termina en 0209. Si nos vamos a la PC0 y vemos esa dirección, entonces vemos que es la misma. Entonces, esta entrada en la caché ARP, entonces pues él la obtuvo a través de ese proceso de resolución de dirección. También la podemos borrar con ARP-D. Si yo la borro y luego quiero verla otra vez, en este caso veo que no hay entrada porque la eliminé. Si yo hago nuevamente el PIN que hice anteriormente, entonces pues me vuelve a realizar pues ese proceso de agregar la dirección MAC a la caché ARP. Esta entrada pues puede durar cierta cantidad de tiempo, o sea que no es infinito. Aquí me dice la forma en que aprendió la dirección MAC. Dice que es de manera dinámica, porque lo hizo a través de el protocolo ARP. También las entradas pueden agregarse de manera estática. Uno manualmente, como administrador, puede agregar pues estas entradas. Y a veces pueden agregarse pues para evitar pues algún tipo de vulnerabilidad o ataque que pueda afectarnos. Entonces, en este caso, por ejemplo, podemos ver que en el proceso de encapsulamiento se agrega MAC destino y primero pues la MAC destino, perdón, sí, MAC destino y luego la MAC origen. En el caso de las direcciones IP podemos ver que primero se pone el origen y después el destino. Ahora, ¿cuál es la función de las direcciones de la capa de enlace de datos si está en la misma red? ¿Qué es lo que estábamos abordando? Cuando los dispositivos están en la misma red Ethernet, la trama de enlace de datos se envía directamente al dispositivo receptor utilizando la dirección MAC real de la NIC del destino, que es lo que les mencionaba en el ejemplo en Packet Tracer. Pudimos ver que la comunicación la hizo directamente utilizando la dirección MAC del dispositivo destino. Pudimos ver que en la caché ARP estaba registrada la MAC del equipo. Ahora las direcciones MAC están integradas físicamente a la NIC Ethernet y son direcciones locales. Las direcciones MAC de origen será la del dispositivo que envía la trama de enlace de datos con el paquete IP. Cuando el dispositivo receptor está en la misma red que el dispositivo emisor, la dirección MAC de destino es la dirección de enlace de datos del dispositivo destino. Es lo que mirábamos en ese proceso. Entonces aquí se agrega la MAC del destino, que es la del servidor, la MAC del origen, que es la MAC de la PC1, el IP origen, que es la IP de la PC1, y la IP de destino, que es la IP del servidor. Eso cuando el equipo, pues los equipos que están en comunicación están dentro de la misma red. Ahora, ¿qué pasa si un dispositivo está en una red remota? ¿Qué sucede cuando el destino real último no está en la misma LAN y es remoto? Como en este caso, como esta PC
y este servidor están en redes diferentes. Entonces, desde el punto de vista de la PC1, el servidor está en una red remota, porque está en una red diferente a la que él pertenece. Entonces, ¿qué sucede cuando la PC1 intenta llegar al servidor web? Esto afecta a las capas de enlace de datos y red. Entonces, en este caso podemos ver que la IP del transmisor es la 192.168.1.110 y la IP del servidor es la 172.16.1.99. Entonces, ¿cómo se desarrolla este proceso? Entonces, cuando la PC1 necesita enviar datos hacia el servidor, entonces en el proceso de encapsulamiento le va a agregar como MAC destino la MAC del router R1, que es la que vemos aquí. O sea, la MAC que tendría este router en esta interfaz. Y como origen, la MAC de la PC1. Pero en el caso de la IP origen, vemos que le agrega la 192.168.1.110 y la IP destino, la 172.16.1.99, que es la dirección real que tiene el servidor web, que en este caso. Entonces, ¿por qué las direcciones IP? Podemos ver que se utiliza la dirección real que tiene el servidor y en el caso de las direcciones MAC no, porque ya lo mencionábamos anteriormente, las direcciones MAC tienen un ámbito local. Las direcciones MAC son locales. Las MAC son locales. Lo que quiere decir que no trascienden las redes. En cambio, las direcciones IP podemos decir que estas son globales. Son globales porque pues en un proceso de comunicación no cambia el direccionamiento IP, se mantienen desde el transmisor hacia el receptor. Entonces, cuando el origen y el destino tienen una parte de red diferente, esto significa que están en redes diferentes. Entonces, la PC1, 192.168.1 y el servidor 172.16.1. Entonces, lo que indica que como son diferentes las porciones de red, entonces están en redes diferentes. Entonces, el rol de las direcciones de la capa de enlace de datos cuando los hosts que están en un proceso de comunicación están en redes diferentes, en redes IP diferentes. Entonces, cuando el destino final es remoto, la capa 3 proporcionará a la capa 2 la dirección IP predeterminada local de la puerta de enlace, también conocida como dirección del router. La puerta de enlace predeterminada es la dirección IP de la interfaz del router, que forma parte de esta LAN y será la puerta o puerta de enlace a todas las demás ubicaciones remotas. Todos los dispositivos de la LAN deben recibir información sobre esta dirección o su tráfico se limitará únicamente a la LAN. Una vez que la capa 2 en PC1 se reenvía a la puerta de enlace predeterminada, o sea, el router puede iniciar el proceso de enrutamiento para obtener la información al destino real. Entonces, en el proceso de la comunicación, entonces a nivel de la capa de enlace de datos, cuando la PC1 necesita enviar datos hacia el servidor, entonces le agrega como MAC origen la de la PC1, pero como MAC destino le agrega la dirección MAC de la puerta de enlace, o sea, de la interfaz del router 1, en este caso, en ese proceso de comunicación. Ahora, cuando el paquete ya cambia de red, ¿sí? Y luego para acá puede haber pues el cambio en el direccionamiento. Entonces el direccionamiento de enlace de datos es direccionamiento local, por lo que tendrá un origen y un destino para cada enlace, lo que les decía. Entonces en este otro enlace va a haber, y en este otro enlace
va a ser diferente el direccionamiento MAC que se va a agregar en el proceso de encapsulamiento. Entonces, el direccionamiento MAC para el primer segmento, que es el que vemos aquí, este es el primer segmento, donde se origina la comunicación. Entonces, el origen, la MAC de la PC 1. ¿Quién envía la trama? El destino, la MAC de la puerta de enlace predeterminada, ¿quién recibe la trama? O sea que primero la trama se envía a la puerta de enlace. Entonces, aunque el direccionamiento local de la capa 2 cambiará de enlace a enlace o de salto a salto, el direccionamiento de la capa 3 sigue siendo el mismo. Entonces ahora podemos ver aquí, dado que el direccionamiento de enlace de datos es direccionamiento local, tendrá un origen y un destino para cada segmento o salto a lo largo del viaje hacia el destino. El direccionamiento MAC para el primer segmento es el origen, que es la NIC de la PC1, que es quien envía la trama. El destino es el primer router o la interfaz de la puerta de enlace, que es quien recibe la trama. Que es lo que podemos ver aquí. La direccionamiento de capa de enlace de datos y el direccionamiento del paquete de la capa 3. Entonces, L2, destino del MAC, dirección MAC destino, la de la NIC. Dirección MAC origen, la de la PC. IP de origen, la del host transmisor. IP destino, la del servidor web. Ahora, cuando el tráfico ya pasa del router al segundo router que tenemos aquí, ya estamos en otro enlace. Entonces, por lo tanto, el direccionamiento MAC para el segundo salto es el origen, que sería la interfaz de salida del primer router, que sería esta NIC de aquí. La MAC que tiene la NIC en esta interfaz saliente del router. Y el destino sería el segundo router, que quien recibe la trama. El caso, entonces podemos ver que aquí sería la NIC de R1, no sé. Perdón, el source sería la NIC de L1 y el destination sería la NIC del segundo router. En cambio, podemos ver que el origen sigue siendo la 192.168.1.10 a nivel de la capa de red y el destino la 172.16.1.99. Ahora, cuando el tráfico pasa al siguiente enlace, podemos ver que el direccionamiento MAC para el último segmento es el origen, la interfaz de salida del segundo router, que en este caso es quien envía la trama, y el destino es la NIC del servidor web, quien recibe la trama, que es lo que podemos ver aquí. Entonces, la MAC origen va a ser la de el router, segundo router, y la MAC destino va a ser la del servidor. Pero el direccionamiento IP se mantiene, el origen y el destino. Entonces aquí podemos observar que el paquete no se modifica, pero la trama cambia, por lo tanto el direccionamiento IP de la capa 3 no cambia de segmento a segmento, como el direccionamiento MAC a nivel de la capa 2 o la capa de enlace de datos. El direccionamiento L3 sigue siendo el mismo, ya que es global, y el destino final sigue siendo pues el mismo servidor web. Bien, vamos a hacer una demostración, siempre valiéndonos de nuestra topología de Packet Tracer, vamos a hacer una demostración de ese proceso de la comunicación. Entonces voy a hacer ping desde esta PC a cualquiera de estas PC. A ver. Entonces vamos a ver la dirección física de esta interfaz de la PC. Dice que es la 00B. Vamos a verlo aquí en la línea de comando para verlo pues de una manera más clara.
ipconfig pleca all, entonces puedo ver la dirección física de la tarjeta Ethernet. Dice que es la 2B8E. Entonces, esta está en un segmento de red diferente. Entonces, esta es la red 192. .168.1 y esta red es la 172.16.1. Entonces, como podemos ver, las porciones de red son diferentes, lo que quiere decir que son redes independientes. Entonces, si yo hago ping hacia la 172.16.1.10, que es esta PC, 172.16.1.10, que es esta PC que tiene esa MAC, entonces vamos a hacer ping. Entonces vamos a ver 16.1.10, vamos a ver el ping. Entonces ahí vemos ya que hay comunicación. Entonces vamos a ver nuestra tabla ARP. ¿Será que encontremos en esta tabla ARP de la PC0 la dirección MAC de la PC3, que está de aquí, perdón, la PC2? Entonces vamos a darle ARP-A. Entonces encontramos en la caché ARP solamente 192.168.1.1 y 192.168.1.111. Perdón, 1.11. Entonces no vemos por ningún lado la IP de la 172, que fue a la que le hicimos ping. Aquí no vemos ese proceso. Voy a repetir el ping. Entonces no veo que sea agregado a la caché la 172. Si lo hago a la 11, a ver, a la 172.16.1.11, ahí vemos que el pin fue exitoso. Vamos a ver la caché y en este caso puedo ver que no existe una entrada, pero vamos a ver qué es lo que agregó. Vamos a ver ARP-D. Vamos a ver qué es lo que agrega cuando nosotros hacemos el pin. ¿Qué direcciones agrega? A la caché ARP. Entonces ARP-A. Entonces agrega, si se fijan, la 192.168.1.1, que es la puerta de enlace. Y la MAC que agrega es la dirección 0002.1645.E01. Que en este caso, ¿de quién es esa dirección MAC? Vamos a ver la que tiene en la gigabit 00. La 0002.1645 CE01. Coincide CE01, que en este caso es la que tiene la interfaz gigabit 00, que es la puerta de enlace de esta PC. Entonces no agrega la dirección MAC física de esto, porque los equipos pues están en redes diferentes, de tal manera que ahí está comprobado cómo se desarrolla el proceso de la comunicación y que las direcciones MAC pues a medida que van cambiando pues van siendo diferentes en cada segmento de red. Entonces a nivel de este router también yo podría consultar la caché ARP. Vamos a ver. Show ARP, puedo ver la caché ARP y en este caso pues aquí sí debería ver. A ver,
Entonces aquí veo la de la 110, que dice que es la 0002 16DA 14AA. Vamos a ver si es esa, la 14AA. 14A. Que ipconfig pleca all. Vamos a ver. A ver. Entonces aquí me dice que la dirección física es la 14AA. ¿Y sí? En el caso del router, en el caso de la 110, aquí me dice que es la 2B8E. 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 Aquí. Entonces, en el caso del router, él sí tiene una caché ARP que incluye las direcciones MAC de los dos que están en ambas redes, en la 192.168.1 y en la 172.16.1.1. Pero en el caso de los dos, ellos solo manejan las direcciones MAC que pertenecen pues a su misma red. Aquí no veo otras direcciones MAC de direcciones IP que están en otras redes. Igual si veo aquí la caché ARP de esta PC, aquí, bueno, aquí no veo nada ahorita, que no tiene nada. Voy a haber eliminado las entradas ARP porque estas se eliminan después de un cierto tiempo. Ahí veo las respuestas, voy a ver, caché. Es que lo escribí mal el comando, ARP, y ahora sí. Pero no veo una entrada para la 192.168. Solo veo la puerta de enlace en este caso. Entonces, de esta manera concluimos pues las entregas para lo que tiene que ver con el módulo 3 del CCNA1. Espero pues que estos comentarios sean relevantes para su proceso de aprendizaje de CCNA, y si les gusta pues comenten, le dan me gusta o se suscriben al canal. Gracias por ver pues los videos.